Todavía recuerdo esa mañana como si la llevara tatuada en la piel. Tenía un aire distinto, denso, casi eléctrico, como si algo en el universo supiera que mi vida estaba a punto de cambiar. A los 27 años, después de incontables noches de estudio y de años de esfuerzo, por fin estaba a punto de empezar en el trabajo que tanto había soñado. Una oficina de traducción en pleno Paseo de la Reforma me había contratado de forma permanente, y ese día era mi primer día. Mientras caminaba entre el bullicio de la Ciudad de México, el ruido de los autos, los vendedores en las esquinas y el olor a café recién hecho parecían entrelazarse en un ritmo propio, vivo, caótico. Sostenía con fuerza mi bolso y, aunque intentaba mantener la calma, el corazón me latía con fuerza. No era solo nerviosismo, era la sensación de estar entrando en un capítulo completamente nuevo. Me había preparado para ese momento durante años. Pasé noches enteras traduciendo textos imposibles, perfeccionando mi inglés, mi italiano, mi mandarín. Cada palabra dominada era una pequeña victoria que me acercaba a este sueño. Pero mientras acomodaba mi chaqueta y respiraba hondo frente al edificio de cristal, sentí el peso invisible de algo más profundo, las cicatrices que el tiempo deja, esas que no se ven pero se sienten en cada paso. Mi vida había estado marcada por la ausencia mucho antes de que pudiera entenderla. Mi madre murió al darme a luz, nunca conocí su voz, solo su rostro en una fotografía descolorida guardada en un álbum viejo. Mi padre fue todo para mí, guía, amigo, refugio. Crecí con él en un pequeño departamento de la colonia Roma, entre libros, risas y su paciencia infinita. Pero en mi último año de universidad, un infarto se lo llevó sin aviso, dejándome sola en un mundo que de pronto se volvió enorme y frío. Desde entonces, aprendí a sobrevivir, a pagar facturas, a cocinar lo justo, a fingir fortaleza incluso cuando me desmoronaba por dentro. La gente suele confundir independencia con fuerza, pero para mí no era una elección, era la única forma de no rendirme. Sin embargo, hay un silencio particular que solo conocen quienes viven solos, ese que convierte las victorias en ecos que nadie escucha. Las lenguas fueron mi refugio. Mientras otros buscaban amor o compañía, yo me refugiaba en los idiomas. Cada verbo aprendido era una puerta nueva al mundo, un lugar donde la soledad no podía alcanzarme. Traducir me dio propósito, una razón para seguir adelante cuando todo parecía vacío. Por eso, cuando crucé el vestíbulo de la empresa, con su aroma a madera pulida y café fuerte, sentí algo parecido a la felicidad. Mis tacones resonaron contra el mármol mientras saludaba a la recepcionista, intentando que no notara mis manos húmedas por el sudor. Unos minutos después me llevaron al piso superior. El lugar era pequeño, apenas 6 personas, pero irradiaba vida y concentración. Me presenté, sonreí más de lo necesario y me senté frente a mi nuevo escritorio. Coloqué un cuaderno, un bolígrafo, una taza con mi nombre. Cosas pequeñas, pero significaban tanto. Afuera, a través del enorme ventanal, la ciudad se extendía vibrante y desordenada, llena de promesas. Respiré hondo, dejando que esa vista se grabara en mi mente. Después de tantos años de pérdidas, de silencio y de lucha, al fin sentía que algo estaba comenzando. No sabía que esa misma sensación de esperanza sería también el principio de mi mayor caída. Habían pasado ya algunas semanas desde que comencé a trabajar en la agencia. Cada día seguía el mismo ritmo: llegar temprano, preparar café, revisar documentos, traducir contratos interminables. La rutina tenía algo de consuelo, era predecible, segura. Pero esa mañana todo cambió. Mi jefe, un hombre joven de modales secos y mirada aguda, apareció junto a mi escritorio con una carpeta en la mano. «Vargas», dijo sin preámbulo, «tengo una reunión importante esta tarde. Necesito una intérprete de mandarín. El cliente pidió específicamente que sea alguien confiable, y creo que estás lista». Asentí con una mezcla de orgullo y nervios. Era la primera vez que me asignaban un cliente grande, y no uno cualquiera: Rodrigo Álvarez, CEO de una empresa de logística internacional con oficinas en Shanghái, Miami y Ciudad de México. Había leído su nombre en los periódicos. Lo describían como un empresario brillante, exigente y con una reputación impecable. Pasé el resto de la mañana revisando el material de la reunión, repasando términos técnicos, asegurándome de no dejar espacio para errores. Cuando el reloj marcó las 3, el equipo de recepción me avisó que el cliente había llegado. Respiré hondo,
Alisé mi blusa y caminé hacia la sala de juntas. Al abrir la puerta, lo vi por primera vez. Rodrigo Álvarez se levantó de su asiento con una calma casi calculada. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y una corbata azul que resaltaba el brillo de sus ojos. Su presencia llenaba el espacio, pero sin imponerse. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. «Señor Álvarez», dije extendiendo la mano, «soy Camila Vargas, su intérprete para la reunión». Él tomó mi mano con firmeza, su contacto cálido y seguro. «Un placer, señorita Vargas. No me dijeron que la agencia contratara a alguien tan profesional». Su tono era correcto, pero había algo en su mirada que me descolocó. No era coquetería, tampoco frialdad. Era interés, una evaluación silenciosa que me obligó a mantenerme erguida, concentrada. Cuando la reunión comenzó, mi voz se volvió mi ancla. Escuchaba, traducía, ajustaba tonos y matices entre el mandarín y el español con precisión quirúrgica. Rodrigo hablaba con una seguridad envidiable, incluso cuando dependía de mis palabras para hacerse entender. Había en él una especie de ritmo interno, una calma que hacía que todo pareciera bajo control. Por momentos, mientras tomaba notas, sentía su mirada sobre mí. No de una forma invasiva, sino como si tratara de descifrar algo más allá de las palabras. Me esforcé por mantenerme en mi papel, pero era imposible no notarlo. Al terminar la sesión, después de casi 2 horas de negociación, los clientes se despidieron satisfechos. Rodrigo estrechó manos, sonrió, y cuando finalmente se volvió hacia mí, su voz se volvió más suave. «Es muy buena en lo que hace, señorita Vargas. No sabía que en esta empresa trabajara alguien tan brillante». Sonreí, intentando mantener la compostura mientras guardaba mis notas. «Gracias, señor Álvarez. Solo hago mi trabajo». «Eso dicen todos los que lo hacen bien», respondió, con una media sonrisa que me dejó sin palabras. Lo observé salir del salón, su paso firme, la elegancia sin esfuerzo. Y aunque traté de convencerme de que era solo un cliente más, sentí mi pulso acelerarse. Algo, en ese preciso instante, cambió sin que yo pudiera evitarlo. Durante las semanas siguientes, el nombre de Rodrigo Álvarez comenzó a aparecer una y otra vez en mi agenda. Cada vez que la empresa recibía una solicitud suya para traducciones o reuniones, él pedía expresamente que fuera yo quien lo acompañara. Al principio pensé que era una coincidencia, o tal vez que había quedado conforme con mi trabajo. Pero con el tiempo comprendí que no era casualidad. Rodrigo no era un cliente cualquiera. Llegaba siempre puntual, impecable, con esa serenidad que parecía envolverlo todo. Me acostumbré a su tono de voz firme, a su manera de escuchar, incluso a ese ligero silencio que dejaba después de cada frase, como si meditara el peso exacto de sus palabras. Sin embargo, lo que me desconcertó fue cuando comenzaron a llegar los pequeños gestos. Un lunes, al llegar a la oficina, encontré sobre mi escritorio un ramo de rosas blancas y rosadas, envueltas en papel crema. No había dedicatoria visible, solo una pequeña tarjeta con mi nombre y unas iniciales. R.A. Me quedé inmóvil unos segundos, sin saber qué pensar. El perfume de las flores llenaba el aire de una dulzura casi incómoda. Una compañera se acercó con una sonrisa cómplice. «Creo que alguien se ha fijado en ti», murmuró. Reí nerviosa, intentando restarle importancia, pero mis mejillas ardían. En el fondo, una parte de mí se sentía halagada. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo. Días después, en medio de una jornada agotadora, el recepcionista me trajo un café. «De parte del señor Álvarez», dijo con una sonrisa. Lo tomé por simple cortesía, pero cuando di el primer sorbo, me quedé helada. Era exactamente como me gustaba, sin azúcar, con un toque de canela. ¿Cómo lo sabía? Me lo pregunté el resto del día. Las invitaciones comenzaron poco después. Rodrigo me pedía que lo acompañara a almorzar para repasar unos documentos. Yo siempre encontraba una excusa: trabajo, plazos, reuniones. Era más fácil mantener las distancias. Pero él tenía una paciencia extraña, casi serena. «No tiene que ser de trabajo», dijo una vez al salir de una reunión. «Solo 2 personas comiendo». Al final, acepté. Una tarde de jueves, después de una negociación larga,
me invitó a un pequeño restaurante italiano en la colonia Condesa. Era un lugar acogedor, con música suave y aroma a pan recién horneado. Rodrigo no habló de contratos ni de números. Me preguntó por mí. ¿Por qué elegiste los idiomas?, dijo mientras giraba el vino en su copa. Le conté sobre mi padre, sobre cómo me enseñó a amar las palabras aunque no entendiera todos los idiomas del mundo. Le hablé de cómo, tras su muerte, las lenguas extranjeras fueron mi refugio, la única forma que encontré para no sentirme sola. Rodrigo escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin mirar el teléfono. Cuando terminé, sonrió de una forma distinta, más humana. No muchas personas saben convertir la soledad en un talento, dijo en voz baja. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me escuchaba. No como una profesional, no como una empleada, sino como una mujer con una historia. Y mientras el atardecer teñía de dorado las paredes del restaurante, comprendí que algo en mí empezaba a rendirse, aunque todavía no lo aceptara. Un mes después de aquel primer almuerzo, las reuniones con Rodrigo se habían vuelto parte de mi rutina. Él encontraba cualquier excusa para verme, revisar un contrato, comentar una traducción, consultar un matiz cultural. Pero aquella tarde de viernes, su propuesta sonó distinta. Camila, dijo con su tono pausado, casi hipnótico, lleva semanas sin parar. ¿Por qué no te desconectas un poco? Tengo una casa en Valle de Bravo. Aire fresco, silencio, vista al lago, solo un fin de semana. Su invitación me tomó por sorpresa. Lo miré en silencio, intentando descifrar su intención. No sé si sea apropiado, balbuceé, buscando una excusa. Él sonrió, apoyando los codos sobre la mesa. No estoy hablando de trabajo, pero tampoco de algo que deba incomodarte. A veces solo necesitamos respirar lejos de la ciudad. Durante horas, dudé. La profesional que vivía en mí me gritaba que no debía aceptar. Pero había algo en su voz, en su manera de ofrecer la calma sin exigir nada, que me desarmó. Al final, dije que sí. Salimos temprano al día siguiente. El tráfico se fue diluyendo a medida que dejamos atrás la ciudad, y los edificios de vidrio dieron paso a los pinos altos y al aire limpio. El camino hacia Valle de Bravo serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Rodrigo conducía con una mano relajada sobre el volante, mientras la otra descansaba cerca del cambio de marchas. Apenas hablamos. No hacía falta. El silencio era cómodo, casi íntimo. Cuando llegamos, el lago se extendía frente a nosotros como un espejo inmenso. El sol comenzaba a caer, tiñendo el agua de tonos plateados. La casa de Rodrigo se alzaba entre árboles, de madera y piedra, con grandes ventanales que reflejaban la luz suave del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. «¿Ves por qué te traje?», dijo él mientras me ayudaba con las maletas. Aquí no hay relojes ni teléfonos que interrumpan. Solo aire y tiempo. Esa noche cenamos frente a la chimenea. El fuego crepitaba y lanzaba destellos anaranjados sobre la mesa. Entre copas de vino y platos sencillos, la conversación fluyó sin esfuerzo. Rodrigo habló de su infancia, de la presión de crecer en una familia de empresarios donde el éxito era una obligación. Contó que, aunque lo tenía todo, muchas veces se sentía solo, rodeado de gente que solo veía lo que representaba, no quién era realmente. Cuando me pidió que hablara de mí, dudé. Pero sus ojos me invitaban a confiar. Le hablé de mi padre, de las noches de estudio, de lo que era vivir con el eco del silencio después de perderlo todo. Nunca imaginé que alguien pudiera entenderme tan bien, murmuré casi sin pensar. Rodrigo estiró la mano y la colocó sobre la mía. Su contacto fue cálido, firme, y durante un segundo el mundo pareció detenerse. No dijo nada. Solo me miró, y en su mirada había algo que confundía ternura con deseo. Mi respiración se hizo más lenta. Luego vino el primer beso. No fue impetuoso ni torpe, fue suave, contenido, como si ambos supiéramos que ese momento cambiaría todo. Después, el fuego, el viento del lago, las risas entre susurros. Esa noche nos pertenecimos el uno al otro, sin máscaras ni defensas. Cuando desperté al amanecer, la luz dorada se filtraba entre las cortinas. Rodrigo dormía a mi lado, su brazo sobre mi cintura, su respiración tranquila. Lo observé con una mezcla de ternura y miedo. Pensé que, tal vez,
Por fin había encontrado algo real. Me equivoqué. Aún no lo sabía, pero aquel fin de semana que comenzó con calma sería el inicio de una historia que terminaría por destrozarme desde dentro. Las semanas que siguieron a nuestro fin de semana en Valle de Bravo se sintieron como una especie de sueño. Rodrigo se mostraba atento, cariñoso, distinto al hombre reservado que conocí en la oficina. Me enviaba mensajes por las mañanas, preguntando si había dormido bien, si quería que pasara por mí después del trabajo. Empecé a pasar más tiempo en su departamento en Polanco que en el mío, y poco a poco, sin que lo planeáramos, mis cosas comenzaron a ocupar espacio allí. Un cepillo de pelo en el baño, una blusa doblada sobre una silla, un libro sobre su mesa de noche. Una noche, mientras preparábamos la cena, él lo dijo sin rodeos: deberías quedarte aquí de manera permanente. Ya pasas casi todos los días conmigo. Me quedé inmóvil con la cuchara en la mano. ¿Vivir juntos?, pregunté, intentando que mi voz sonara ligera. Rodrigo asintió con una naturalidad que me desconcertó. Tiene sentido, ¿no? Es más cómodo para ambos. Le dije que necesitaba pensarlo. No era miedo, exactamente. Era esa prudencia que aprendes cuando la vida te ha arrebatado demasiado rápido lo que amabas. Pero al final, su insistencia tranquila, su manera de hacerme sentir segura, acabó convenciendo a mi corazón. 2 semanas después, estaba desempacando mi vida en su departamento. El lugar era amplio, moderno, con ventanales que daban vista a la ciudad. Rodrigo había dejado espacio para mí en su closet, una gaveta vacía en su tocador y hasta una repisa para mis libros. Aquello me conmovió más de lo que esperaba. Me parecía imposible que alguien como él, tan acostumbrado al control, quisiera hacerme un hueco real en su mundo. Los días transcurrían envueltos en una rutina luminosa. Desayunábamos juntos. Él preparaba café, yo tostadas. Me dejaba notas en la cocina: no olvides almorzar, te extraño. Por las noches veíamos películas con una manta compartida y el murmullo lejano del tráfico. A veces, cuando me abrazaba desde atrás y apoyaba la barbilla en mi hombro, pensaba que por fin había encontrado lo que durante años creí inalcanzable: un hogar. Sin embargo, incluso la felicidad más perfecta deja escapar señales que uno se niega a ver. A veces lo encontraba distraído, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Otras, cuando la conversación giraba hacia el futuro, él desviaba el tema con una sonrisa cortés. Una noche, mientras cenábamos pasta y vino, le hablé de un sueño que me había acompañado desde niña. Siempre quise tener una familia, le dije. 2 hijos, un perro, una casa cerca de un parque, algo sencillo, pero mío. Rodrigo dejó la copa sobre la mesa. Su gesto fue leve, pero suficiente para helar el aire. Los niños no son para todos, respondió, casi en un susurro. Intenté reír, convertirlo en una broma, pero su mirada seguía fija en el plato, ausente. Esa noche, cuando me recosté a su lado, el silencio entre nosotros se sintió diferente. No era el silencio cómodo de los primeros días, sino uno nuevo, sutil y denso, como una sombra que empieza a deslizarse por debajo de una puerta. Y aunque todavía sonreía cada mañana al despertar junto a él, dentro de mí algo comenzó a temblar, como si mi corazón supiera antes que yo que la calma no duraría mucho. Había pasado casi un mes desde que me mudé definitivamente al departamento de Rodrigo en Polanco. La vida con él se había vuelto una coreografía perfecta. Mañanas con olor a café recién hecho, risas a media tarde, cenas tranquilas frente a la ciudad iluminada. Por eso, cuando me dijo que quería organizar una pequeña cena para reunir a sus amigos y algunos de mis compañeros de trabajo, me pareció una buena idea. Tenemos que celebrar que ya vivimos juntos, dijo sonriendo mientras servía vino en 2 copas. Quiero que todos vean lo bien que estamos. Pasé los siguientes días ayudándolo a planearlo todo. El apartamento se llenó de flores, velas y copas brillantes. Preparó un menú elegante y contrató a un chef privado. Esa noche, cuando llegaron los invitados, la casa se inundó de risas, conversaciones y música suave. Yo me movía entre ellos con una mezcla de orgullo y timidez. Rodrigo estaba en su elemento, seguro, encantador, el anfitrión perfecto. Sus amigos eran empresarios, colegas del mundo de la logística y las finanzas. Los míos, más modestos, hablaban de libros, idiomas y viajes. La conversación fluía entre ambos grupos con naturalidad,
al menos hasta que alguien mencionó el tema que lo cambiaría todo. ¿Y ustedes?, preguntó Clara, una de mis compañeras, con una sonrisa curiosa. ¿Han pensado en tener hijos? El silencio fue inmediato, apenas cubierto por el sonido de los cubiertos contra los platos. Yo iba a responder con una broma ligera, pero Rodrigo se adelantó. No todos quieren ser padres, dijo con voz calmada, sin mirar a nadie en particular. Yo soy feliz así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Algunos rieron nerviosos, otros desviaron la mirada. Yo sentí un nudo en el estómago. Lo observé, esperando que añadiera algo, una explicación, una frase que suavizara el golpe. Pero no lo hizo. Siguió bebiendo su vino, tranquilo, como si acabara de hablar del clima. Clara intentó sonreír. Bueno, claro, cada quien elige su camino, murmuró, pero su tono no bastó para aliviar la tensión. Yo mantuve la sonrisa, mecánica, mientras seguía la charla con frases cortas. Por dentro, algo se había quebrado. Las luces cálidas del apartamento, las risas, la música, todo parecía lejano, como si de repente estuviera observando la escena desde afuera. Cuando los invitados se marcharon y el eco de las despedidas se desvaneció, Rodrigo se acercó con naturalidad, como si nada hubiera pasado. «Salió bien, ¿no?», comentó mientras recogía las copas. No respondí. Lo miré de pie junto a la ventana, con su camisa arremangada y el reflejo de la ciudad detrás. ¿Cómo podía verse tan tranquilo después de decir algo que me había desgarrado por dentro? Esa noche en la cama no hubo abrazos ni palabras. Solo silencio. Un silencio espeso, lleno de pensamientos no dichos. Me quedé despierta largo rato, observando el techo, escuchando el sonido lejano de los autos que pasaban por la avenida. Y fue entonces cuando lo supe, con una claridad dolorosa. Amaba a un hombre que nunca soñaría conmigo en el futuro. Las semanas siguientes a aquella cena fueron extrañas. Intentábamos mantener la rutina, pero algo invisible se había instalado entre nosotros. Rodrigo seguía siendo atento, pero sus gestos parecían automáticos, como si su cariño funcionara por inercia. Yo me esforzaba por sonreír, por no pensar en aquella frase que aún me dolía como una astilla: yo soy feliz así. Una mañana de martes, mientras traducía unos documentos en la oficina, comencé a sentir un mareo extraño. Las letras en la pantalla se desdibujaron y el zumbido del aire acondicionado se volvió lejano. Intenté levantarme, pero el suelo pareció moverse bajo mis pies. Lo último que recuerdo fue el golpe sordo de mi cuerpo al caer. Cuando abrí los ojos, la luz blanca del techo me cegó. El olor a desinfectante y el sonido de un monitor me devolvieron a la realidad. Una enfermera ajustaba el suero a mi lado y me sonrió con dulzura. Tranquila, señorita Vargas, todo está bien. Se desmayó en su trabajo. El doctor vendrá en un momento. El corazón me latía con fuerza, temiendo lo peor. Pocos minutos después, el médico entró con una carpeta en la mano y una sonrisa tranquila. Buenas noticias, señorita, dijo. No tiene nada grave, de hecho, felicidades. Está embarazada. 6 semanas. Por un segundo, no entendí lo que había dicho. Me quedé mirando su rostro, esperando que repitiera. ¿Embarazada? Una ola de emociones me recorrió el cuerpo. Sorpresa, incredulidad y, finalmente, una alegría tan intensa que las lágrimas me nublaron la vista. Después de tanto vacío, de tanta pérdida, la vida me ofrecía una nueva razón para seguir. Imaginé a Rodrigo sonriendo, abrazándome, celebrando conmigo. Nuestro hijo, pensé, y mi pecho se llenó de luz. No esperé al día siguiente. Esa misma tarde fui a casa. Cuando entré, Rodrigo estaba en la sala, revisando unos papeles y con un vaso de whisky en la mano. Rodrigo, dije apenas respirando, tengo algo que contarte. Él levantó la vista, curioso. Yo sonreí, temblando de emoción. Estoy embarazada. 6 semanas. El doctor dice que todo va bien. Durante unos segundos, el silencio fue total. Su expresión pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a algo que me heló la sangre, rabia. ¿Qué dijiste?, preguntó con una voz tan fría que apenas lo reconocí. Estoy embarazada, repetí, la voz quebrada. Rodrigo,
Vamos a tener un hijo. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Las palabras me atravesaron como cuchillas. Dejar. Rodrigo, esto no es un error, es nuestro hijo. No, Camila, interrumpió, alzando la voz. Es tu decisión, no la mía. Sabías perfectamente que no quería niños. ¿Y ahora, me estás atrapando con esto? El mundo se desmoronó a mi alrededor. Sentí como la sangre se me iba del rostro. ¿Atraparte? Susurré. Yo nunca. Rodrigo, jamás haría algo así. Pero él ya no escuchaba. Caminaba de un lado a otro, furioso, evitando mirarme. No pienso ser padre, dijo al fin, tajante. No ahora, no nunca. Cada palabra era una puñalada. Intenté hablar, explicarle que yo no lo había planeado, que esto era un milagro, pero su mirada lo decía todo, el amor que creí compartir no existía. Sin decir nada más, tomé mi bolso. No sé cómo llegué a la puerta, ni cuánto tiempo estuve caminando. Solo recuerdo la lluvia. El cielo se había abierto en un aguacero brutal, el tipo de lluvia que parece castigar. Caminé sin rumbo, el agua empapándome la ropa, borrando las lágrimas. Dejé todo atrás, el apartamento, mis cosas, los recuerdos. Ya no me importaba nada. Solo llevaba conmigo lo único que realmente importaba, la vida que crecía dentro de mí. No recuerdo cómo llegué al centro histórico. Solo sé que caminé durante horas, sin rumbo, mientras la lluvia caía sin piedad sobre mí. El tráfico rugía en la distancia, los faros de los autos se reflejaban en los charcos como destellos fugaces, y las luces de los puestos cerrados parpadeaban entre el agua y la oscuridad. Mi ropa pesaba, empapada, pegándose a mi piel como una segunda condena. Cada paso era un eco vacío. No pensaba, solo avanzaba. La ciudad seguía viva a mi alrededor, pero para mí, todo se había detenido. Rodrigo, sus gritos, sus palabras, «Me estás atrapando con un hijo que no quiero», seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con el sonido de los truenos. Busqué refugio frente a un local cerrado, una vieja panadería con los cristales empañados. Me senté en el escalón de la entrada y escondí el rostro entre las manos. La lluvia golpeaba el toldo metálico sobre mi cabeza, marcando un ritmo que parecía burlarse de mi dolor. Pensé en mi padre, en cómo siempre decía que la vida, por dura que fuera, tenía maneras extrañas de redimirnos. Aun en las peores tormentas, hija, el cielo nunca deja de existir. Pero esa noche yo no veía cielo, solo agua y sombras. Una punzada me recorrió el abdomen, leve pero suficiente para hacerme recordar que no estaba sola. Dentro de mí había una vida, pequeña y frágil, que dependía de mí. Me llevé una mano al vientre y solté un sollozo. ¿Qué clase de madre era yo? ¿Qué futuro podía darle a un hijo cuando ni siquiera tenía un techo donde dormir? El viento trajo consigo el olor del pavimento mojado y el humo de los autos que pasaban. Mis dedos temblaban, mis labios estaban morados por el frío. En algún momento dejé de llorar, porque ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba ese silencio interior que llega cuando el dolor se agota y deja un hueco. Y entonces lo escuché. «Señorita, venga, va a enfermarse». Levanté la vista con sobresalto. Frente a mí, bajo un paraguas negro, estaba un hombre mayor. Su cabello blanco se pegaba a la frente húmeda y su mirada, detrás de unos lentes empañados, era cálida y serena. No llevaba traje ni apariencia imponente. Vestía un abrigo de lana gastado y sostenía una bolsa de pan en la otra mano. «Estoy bien», murmuré, aunque mi voz apenas era un hilo. Él dio un paso adelante, extendiendo su mano libre. «No, no lo está. Venga. Mi casa está a unas cuadras. No le haré daño, se lo prometo. Solo, no puede quedarse aquí». Lo miré con desconfianza. Era un completo desconocido, y la ciudad me había enseñado a no confiar en nadie. Pero había algo en su tono, en esa calma que no exigía nada, que me desarmó. «Por favor», añadió. «Al menos entre a secarse un poco». El sonido de la lluvia parecía empujarme hacia él. Dudé unos segundos más, temblando, hasta que finalmente tomé su mano. Su piel era tibia,
firme, como la de alguien acostumbrado a sostener, no a imponer. Nos alejamos lentamente del portal. A medida que avanzábamos bajo el paraguas, el agua dejaba de caer sobre mí y sentí, por primera vez en mucho tiempo, un respiro. No sabía quién era ese hombre ni a dónde me llevaba, pero cada paso a su lado era un paso lejos de la desesperación. Y así, sin saberlo, seguí al desconocido que esa noche me devolvería algo que creí perdido para siempre: la esperanza. La casa de don Ernesto estaba en una calle tranquila de Coyoacán, rodeada de árboles que dejaban caer gotas silenciosas tras la tormenta. Era una construcción antigua, de ladrillos rojos y ventanales con marcos de madera. Al cruzar la puerta, un aire tibio y perfumado con olor a manzanilla me envolvió. Después de horas bajo la lluvia, aquel aroma se sintió como una caricia. «Siéntese, por favor», dijo él, cerrando el paraguas y sacudiendo su abrigo. «Está empapada. Le traeré una toalla y algo caliente». Obedecí sin discutir. Me senté en un sillón cubierto con una manta tejida, temblando aún. Mis dedos seguían entumidos, pero la calidez de la habitación comenzó a devolverme el color a las manos. En las paredes había fotografías viejas, libros apilados y una lámpara amarillenta que llenaba todo de una luz suave, acogedora. Don Ernesto volvió con una manta limpia y una taza humeante. «Tome, este de manzanilla. Le ayudará a entrar en calor». Lo acepté con gratitud. El calor del líquido recorrió mi garganta y, por primera vez en horas, sentí que podía respirar sin dolor. «Gracias», susurré. No tenía a dónde ir. Él se sentó frente a mí, sin mirarme con curiosidad ni juicio. Solo con esa calma que da el haber visto muchas cosas en la vida. «No tiene que explicarme nada si no quiere», dijo despacio. «Pero a veces, hablar alivia más que el silencio». Y entonces hablé. No planeaba hacerlo, pero las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento para liberarse. Le conté sobre Rodrigo, sobre el trabajo, el amor que creí tener, el embarazo, la discusión, la huida bajo la lluvia. Mi voz temblaba, se quebraba, pero él no me interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, en silencio, dejando que el dolor se desbordara sin prisa. Cuando terminé, sentí un vacío extraño, como si hubiera dejado sobre la mesa una parte de mí que ya no podía cargar. Don Ernesto permaneció unos segundos callado, mirando la taza vacía entre sus manos. Luego dijo con voz serena: «A veces la vida rompe lo que duele para dejar espacio a lo que sana». Sus palabras fueron tan simples como profundas. No prometían soluciones, pero contenían algo que me había faltado durante tanto tiempo: comprensión. En ese momento se escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Un joven entró al salón, sacudiéndose el abrigo. Tenía el cabello castaño, los ojos serios y un parecido innegable con Ernesto. «Papá», dijo, «pensé que ya estabas dormido». El hombre sonrió. «Daniel, te presento a Camila. La encontré bajo la lluvia. Se quedará un tiempo con nosotros». El joven me miró con recelo, evaluando la escena. Una desconocida envuelta en una manta, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No me dijo nada, pero su silencio hablaba de precaución. «Buenas noches», murmuró al fin, antes de dirigirse a su habitación. Me sentí avergonzada, fuera de lugar. Pero Ernesto posó una mano sobre mi hombro. «No se preocupe, es un buen muchacho. Solo le cuesta confiar». Asentí, intentando sonreír. Esa noche, él me mostró una habitación pequeña al final del pasillo. La cama estaba impecablemente tendida, con un edredón azul y una lámpara de mesa que proyectaba una luz tenue. «Descanse. Mañana será otro día», dijo, cerrando la puerta con cuidado. Me tumbé sin quitarme del todo el miedo, pero el silencio de aquella casa era distinto al de los lugares vacíos. Era un silencio lleno de vida, de historia, de humanidad. El olor a té todavía flotaba en el aire. Sentí el peso de la manta sobre mi cuerpo y, poco a poco, el cansancio venció a la tristeza. Antes de cerrar los ojos, acaricié mi vientre con una ternura que renacía y pensé, con una certeza que me sorprendió: por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo. El tiempo empezó a correr de otra manera en la casa de los Morales. Los días dejaron de doler y las noches, poco a poco, dejaron de ser un campo de batalla contra los recuerdos.
Cada amanecer traía algo nuevo. El olor del café que don Ernesto preparaba al alba, el sonido de las palomas en el tejado, el murmullo de las hojas en el patio interior. Era una rutina sencilla, pero estaba llena de vida, de esa clase de calma que uno no sabe cuánto necesita hasta que la encuentra. Don Ernesto se había convertido en una presencia constante y bondadosa. Nunca preguntaba más de lo necesario, pero siempre parecía saber cuándo ofrecer una palabra o un silencio. En las tardes, solía leer en el porche mientras yo regaba las plantas o caminaba lentamente por el jardín, sintiendo el peso suave de mi vientre creciendo. A veces me ofrecía una taza de té y me decía con esa voz suya, baja y templada, ¿ve? El sol vuelve a salir incluso después de las peores tormentas. Y tenía razón. Mi cuerpo cambiaba, mi vida también, y en ese proceso de transformación comencé a reconocerme otra vez. Aprendí a reír con las pequeñas cosas, a disfrutar de los aromas, del sonido de una casa que respira. Por primera vez, la soledad no me asustaba, había sido reemplazada por algo más profundo, la paz. Daniel, el hijo de don Ernesto, fue al principio una sombra silenciosa. Siempre respetuoso, pero distante. Sin embargo, con el paso de las semanas, su mirada empezó a suavizarse. Me preguntaba si necesitaba algo, me acercaba fruta del mercado o dejaba pequeñas notas sobre la mesa con frases como no olvides tomar tu té, hoy hace sol, deberías salir al patio. Una tarde, lo vi aparecer en la puerta de la habitación con una caja entre las manos. Parecía nervioso. Esto era de mi madre, dijo, sin mirarme directamente. Guardamos sus cosas después de que ella falleció, pero creo que usted podría usarlas. Al abrir la caja, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dentro había ropa de maternidad cuidadosamente doblada, suaves vestidos de algodón y una bufanda tejida con hilos de varios colores. La toqué con cuidado, como si fuera algo sagrado. Gracias, Daniel, no sé qué decir, susurré. Él sonrió apenas, encogiéndose de hombros. No tiene que decir nada. Mi madre siempre decía que las cosas buenas deben compartirse. Cuando se marchó, me quedé sola, con la bufanda sobre las rodillas y el corazón latiendo con fuerza. Aquella casa me había recibido como a una desconocida empapada bajo la lluvia, y ahora me ofrecía algo que no se compra ni se pide, un lugar. Un hogar. Los días siguieron pasando, y con ellos, la tristeza se volvió un recuerdo distante. Ya no pensaba en Rodrigo con dolor ni con rencor. Había comprendido que su traición no me había destruido, solo me había empujado hacia el camino que realmente debía tomar. Una tarde, al caer el sol, salí al porche. El cielo de Coyoacán se teñía de tonos anaranjados y rosados, y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en una mecedora de madera, envuelta en la bufanda de la madre de Daniel. Don Ernesto leía su periódico en silencio, y desde la cocina llegaba el sonido de Daniel preparando la cena. Era una escena simple, cotidiana, pero en su sencillez había una perfección que me conmovía profundamente. Apoyé una mano sobre mi vientre. Sentí una leve patadita, un movimiento diminuto que me hizo sonreír. Las lágrimas vinieron después, suaves, sin dolor. ¿Sabes?, murmuré mirando al cielo. La traición no fue mi final, fue el principio de mi nueva vida. El viento sopló con dulzura, como si el universo respondiera. Y en ese instante supe que todo tenía sentido, el amor perdido, la soledad, la tormenta. Cada herida me había traído hasta aquí, a este patio lleno de flores, a esta calma que no imaginé merecer. El sol desapareció tras los tejados, dejando un resplandor dorado en las ventanas. Dentro, don Ernesto reía por algo que Daniel había dicho. Yo cerré los ojos un momento, respirando el aire tibio de la tarde, y sentí que mi hijo, mi milagro, también sonreía dentro de mí. Porque a veces, para volver a vivir, hay que perderlo todo primero. Y esa tarde, bajo la luz del atardecer, yo renací.